Chicos, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas, ¿sí? ¿Están por ahí? Les voy a pedir que abran sus Biblias en Romanos 15, de versículo 7. Vamos a leer hasta el versículo 13 y después tomamos asiento. Vamos a orar antes de dar lectura. Les voy a pedir que, más que orar por mí, oren porque lo que se hable siempre desde este altar o en general cuando nos atrevamos a tomar el nombre de Dios siempre sea verdaderamente lo que Dios quiere que el que sea quien esté aquí transmita hacia su pueblo. Señor, te doy gracias, Padre, porque hasta aquí tú has sido bueno, Señor. Te doy gracias porque tú nos has cuidado, tú nos has bendecido, Señor Dios, y tú nos perdonas día a día, Señor, a pesar de que pecamos, Señor Dios, en acto o en pensamiento. Tú siempre eres fiel, Señor, a nosotros. Ayúdanos a también serte fiel, Padre. Ayúdanos a buscarte cada día más, tanto, Señor Dios, en la lectura, Señor Dios, como en oración. Y luego, Señor Dios, de haber aprendido de ti, ayúdanos también a aplicar, Señor, lo que tú nos enseñas, a fin de vivir como tu Hijo Jesucristo, Señor Dios, lo hizo en esta tierra. Te doy gracias, Padre, porque tú has traído a estos muchachos aquí, Señor Dios. Te ruego que tú abras sus corazones y sus oídos a fin de que ellos puedan estar prestos, Señor Dios, a esta palabra. Todo eso, Señor Dios, te lo ruego en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, les voy a pedir que leamos un versículo mi persona y el siguiente ustedes. Yo voy a comenzar con el versículo 7, que bueno, al menos en esta versión, la Reina Valera del 60 tiene el título de El Evangelio a los Gentiles. Y dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Okay. La siguiente más fuerte. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Tomen asiento, muchachos. Bien. Bueno, hoy me tocó estar aquí y poder transmitirles esta porción de la escritura de lo que del libro que nosotros vamos estudiando, que es Romanos. Y yo he titulado esta sección de esa manera: Dios es fiel, guardemos juntos la esperanza. La sección que vamos a estudiar es la que ya acabo de detallarles. Voy a pedir luz la siguiente, porfa. Gracias. Bueno, como les mencionaba, nosotros estamos estudiando el libro de Romanos, un libro que, al leerlo completo o al revisar, al menos hacer una revisión general del libro, podemos darnos cuenta que es como aquellos cursos que llevamos en el colegio, en la universidad, que son bien completos, ¿no? Nos enseñan tanto la teoría como la práctica. ¿Por qué? Porque se ven muchas personas estudiosas de la Biblia que lo han estudiado muchísimo más que nosotros probablemente. Lo dividen usualmente en dos partes. La primera parte, que va del capítulo 1 al 11, en que básicamente dicen que se explica el Evangelio y la justificación por la fe, que es como la parte teórica de esta carta, y luego el capítulo del 12 al 16, que es como la parte práctica o la parte aplicada. Entonces, es un libro muy bonito porque nos enseña cosas de manera teórica, pero también nos dice cómo aplicar esas cosas, algo que es tan importante, digamos, en nuestra vida, sobre todo nosotros que somos jóvenes, que necesitamos saber cómo aplicar la palabra de Dios a fin de vivir como jóvenes que de verdad
alaben y glorifiquen en su vida, en su día a día a nuestro Señor Dios. Siguiente luz, porfa. Bueno, he considerado que es muy importante hacer una revisión bastante rápida de lo que hemos visto hasta el momento, a fin de saber a dónde estamos cayendo el día de hoy. Del versículo del capítulo 1 al capítulo 4, muchos lo titulan como la revelación de la justicia. En el capítulo 1 hablamos de que toda la humanidad está atrapada en pecado y necesita ser salvada. Todos somos pecadores y todos necesitamos de un Salvador. El capítulo 2 nos dice básicamente que este rescate no será dado si es que solamente obedecemos las leyes que están en la Biblia. O sea, si nosotros nos dedicamos simplemente a obrar, no va a ser suficiente. No es la manera de hacerlo. ¿Cómo es que esto se hace? A través de Jesús. Nos detalla el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que se pueda crear la familia, y se detalla, multiétnica y basada en fe que Dios le prometió a Abraham. Siguiente, por favor. Luego, del capítulo 5 al capítulo 8, que es como otra subsección, se habla de la nueva humanidad. Luego de que nosotros entendemos de que somos seres pecadores, de que necesitamos a un Salvador y que entendemos de que esto no se hace solamente a través de obras. El capítulo 4, perdón, del capítulo 5 al capítulo 8 nos habla de la nueva humanidad, ¿no? Cómo nosotros empezamos a ser nuevas personas luego de que hemos entendido que necesitamos de un Salvador. Entonces, nosotros ahí hablamos de la fe, de cómo es que la nueva humanidad está basada en la fe, en el hecho de que nosotros, nuestra justificación, más allá de estar hecha solamente por obras, se basa en fe. Eso nos dice el capítulo 5. Ahora, el capítulo 6 nos detalla en qué consiste esta fe que debemos de tener, y básicamente es en seguir a Jesús. Y eso se hace a través de la representación del bautismo. Luego el capítulo 7 nos da más detalles de lo que vimos antes. No solamente debemos hacer obras. Y eso es algo que quizá no nos queda muy claro, o sí lo entendemos, pero no lo vivimos, porque muchas veces pensamos de que haciendo determinadas cosas, teniendo buenos actos, soportándonos bien, nos va a ir bien, o ya Dios va a estar con nosotros siempre, etcétera, de cosas, ¿no? Y es algo que a mí particularmente muchas veces me pasaba, cuando uno hace cosas malas o en general peca, sentimos de que ya Dios no nos va a escuchar, no podemos acercarnos a Dios, o etcétera de cosas, pero en realidad es el momento en nuestras vidas en que más debemos de buscar de Dios. Cuando nosotros entendemos que no depende puramente de obras, sino más bien depende de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros vamos a entender que cuando fallamos es cuando más debemos de buscar a nuestro Señor a fin de que Él nos sane. El capítulo 7 justamente habla de esto, ¿no? El fin de la ley no es cambiar el corazón del hombre. El hecho de que nosotros obremos conforme dice la ley, su fin no es que no es cambiar el corazón del hombre. La verdadera solución para que el corazón del hombre pueda ser cambiado es básicamente seguir a Jesús y tener fe. Siguiente, por favor. Luego del capítulo 9 al capítulo 11, que es ya la parte final de la parte teórica que les estaba diciendo de este libro, nos narra como que 3 espacios de la historia de Israel. Primero nos habla del tiempo pasado en el cual se demuestra de que el pueblo de Israel no está conformado puramente de personas que nacieron en Israel. Prueba de ello somos nosotros. Luego también se habla de Israel en el presente, en esa época, ¿no? En el cómo cuando Jesús estuvo en la tierra fue rechazado por los suyos. Y finalmente nos habla de cómo es que la historia de Israel hacia futuro era de una familia conformada tanto por judíos, que era el pueblo de la promesa, y por todas las personas del mundo, nosotros. Siguiente, por favor. Bueno, y como les decía, el capítulo 2 al capítulo 16, que es la parte aplicada de todo lo que hemos aprendido desde el 1 al 11, y es de donde vamos a hablar hoy, uno de los temas, nos detalla muchas cosas, ¿no? Muchos temas de aplicación. Por ejemplo, el capítulo 12 y el capítulo 13 nos habla de la unificación a través del amor y del perdón. El capítulo 14 y 15 nos habla de la búsqueda de la solución de controversias o de peleas producto de diferencias étnicas entre judíos y gentiles, que se puede aplicar hoy y vamos a explicar más adelante. Y finalmente, pues, el capítulo 16 acaba con el reconocimiento a Febe y con saludos de parte del autor.
Siguiente, por favor. Bien. El culto pasado de jóvenes, que lo tuvo la hermana Carla, habló de un tema muy importante, ¿no? De cómo la iglesia está conformada por débiles y fuertes y ambos deben estar en armonía. La iglesia está conformada usualmente por los tipos de personas, como detalla la hermana Carla, ¿no? Personas que de una u otra manera, por decirlo así, han alcanzado un nivel de madurez y otras que quizá no tanto. Pero la idea no es que esos dos grupos estén en discusión constantemente o de que se estén acusando o en general de que estén peleando, sino de que ambos grupos puedan habitar en armonía, nutriéndose uno al otro. Aquel que es débil, que pueda aprender el más fuerte, y aquel que es más fuerte, pueda ejercitar su paciencia y su comprensión con el menos débil. El día de hoy vamos a hablar de 3 puntos, que son la aceptación mutua, el servicio al prójimo y la misericordia. Y bueno, más adelante ya se pasarán las conclusiones. Siguiente, por favor. Bueno, esta es toda la sección que vamos a tocar. Siguiente. Ya. Y acá empezamos con el estudio, enseñanza de esta sección propiamente, que nos va a dejar, espero yo, Dios mediante, 3 puntos bastante importantes para que nosotros podamos aplicarlo en nuestras vidas. El versículo 7, que dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Este versículo puede ser también traducido, digamos, como otras versiones lo hacen, con la palabra, por tanto, recíbanse ustedes, es como especie de decir abrácense o acéptense ustedes entre todos los que son. Recordemos que el contexto en el cual está escrito este libro es un contexto en el cual la iglesia de Roma estaba conformada por judíos y no judíos. Entonces se daba la situación en la cual habían distintas costumbres, había un choque cultural bastante fuerte. Y producto de ello es que Pablo escribe esta carta a fin de poder tratar solucionar esos problemas que se estaban dando en esa iglesia. Ahora, ¿cómo se aplica esto hoy en día, no? Pues es simple, la iglesia no está conformada por familia sanguínea. Nosotros venimos de distintos entornos, de distintos tipos de familias, distintos tipos de crianzas. Algunos tenemos unas costumbres, algunos no tenemos otras costumbres. Entonces, es bastante aplicable porque venimos de distintos orígenes, por así decirlo. Nuestros padres no nos han criado igual a todos nosotros, cada uno ha tenido maneras distintas de criarnos. Y muchas veces cuando nosotros llegamos a la iglesia y encontramos diferencias entre los hermanos, se pueden dar situaciones en las cuales hayan riñas, o hayan discusiones, o hayan diferencias. Entonces Pablo aquí lo que nos dice es, recíbanse los unos a los otros, acéptense los unos a los otros, traten de agradarse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque así como nosotros debemos hacer esto, Cristo también lo hizo. Dice, como Cristo también nos recibió para la gloria de Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios? Muchas veces se habla de ello en la iglesia, o muchas veces decimos, ¿no? Demos 3 glorias a nuestro Señor, demos gloria a Dios, pero a veces quizá no entendemos muy bien qué es lo que significa dar gloria a Dios. O quizás simplemente lo decimos porque lo decimos, o los demás lo dicen y yo también lo tengo que decir y ya, ¿no? Pero es bastante importante tratar de entender este tipo de cosas que son fundamentales y que nos van a ayudar a entender más de nuestro Señor. Cuando uno habla acerca de dar gloria a Dios, lo que significa básicamente es dar la alabanza que Dios se merece. Y Él se merece toda la alabanza, toda la honra, todo lo que pueda provenir de nosotros, y más aún. Cuando nosotros hablamos de dar gloria a Dios, es darle a Dios todo lo que Él se merece y más. Y ni siquiera podríamos cumplir con ello. ¿Por qué? Porque Dios, es el creador de todo lo que existe. Hace unas horas estaba viendo un video bastante interesante de la vida de Job y cómo Dios lo confronta y le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo lo que tú conoces? Es una pregunta que de verdad nosotros deberíamos muchas veces de tratarnos de recordar a fin de que podamos entender la magnitud, que a veces ni siquiera, en realidad ni siquiera lo vamos a poder entender, pero lo que significa Dios realmente, ¿no? ¿Dónde estábamos nosotros cuando Dios hizo todo lo que conocemos, el mundo, las estrellas, etcétera de cosas? Y cuando nosotros hablamos de dar gloria a Dios, significa eso, darle la alabanza al ser supremo que es Dios, al creador de todo lo que existe, de todo lo que conocemos. Ahora, esta alabanza no necesariamente es cantar coritos o cantar canciones, o digo yo alabo a Dios, o yo digo yo glorifico a Dios y estoy las 24 horas diciendo gloria a Dios y todo bien. No. Dar gloria a Dios es más que eso, es vivir un estilo
de vida en la cual nosotros podamos agradar a Dios con nuestro día a día. Y a pesar de que va a ser muy difícil porque somos seres pecaminosos, vamos a tratar siempre de buscar agradar a Dios. Entonces, el versículo 7 dice, por tanto, recíbanse los unos a los otros, acéptense los unos a los otros con sus diferencias, como también Cristo los recibió para la gloria de Dios. Ahora, pero ustedes dirán, Cristo me recibió, pero yo nunca me he encontrado con Cristo ni con Jesús. ¿Cómo es eso de que Cristo me ha recibido? Bueno, vamos al siguiente versículo, que es el 8. Y dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Quizá en esta versión está un poquito difuso, pero quizá en otras versiones como la NBI o la NTV, si mal no me equivoco, cambian algunas palabras y lo que dice es, pues os digo que Cristo vino a servir a la circuncisión, ahí se refiere al pueblo judío, es decir, Cristo vino a servir a los judíos para mostrar la fidelidad y confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Ahí les he puesto abajo unas especies de referencias que son palabras con las cuales pueden jugar y pueden cambiar, que también significa en los textos que se aproximan lo más que se pueda a los originales. ¿Qué significa esto? Cuando Cristo estuvo en la tierra, cuando Jesús estuvo en la tierra, Dios se hizo hombre, Él vino a servir dentro de muchas otras cosas más. Es algo que muchas veces hemos hablado aquí en los cultos, ¿no? Jesús no vino a que esté sentado en un trono aquí, que le hicieron un super castillo y estaba todo el día como el faraón, con un abanico y dando lubitas en la boca, nada de eso. Jesús hizo todo lo contrario. Jesús vino a tener una actitud de servicio, a ayudar a las demás personas. Sanaba, oraba por las personas, les predicaba. Era una vida de constante servicio. Y cuando Pablo dice, Cristo vino a ser siervo de la circuncisión, se refiere a que Él vino a ser siervo de los judíos. Ahora, ¿por qué? Quizá puede saldrá esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Jesús fue siervo de los judíos o del pueblo judío y por qué no vino, digamos, acá al Perú y fue siervo de los que estaban acá en Perú? ¿O por qué no fue a territorios rusos y fue siervo de los que estaban vivos en ese momento en el territorio ruso? El pueblo escogido era el pueblo israelita. El pueblo de Israel hizo un pacto con Dios de que ellos iban a ser el pueblo de Dios, ellos iban a conocer al verdadero Dios que existía de verdad, el único y verdadero. Entonces, a fin de cumplir las promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel muchos años antes, a fin de que Dios verdaderamente nosotros podamos darnos cuenta de que Él es fiel y Él cumple su palabra, Él cumple sus promesas, Jesús fue primero, pero no significa que únicamente, sino que fue primero al pueblo judío y sirvió al pueblo judío. Ahora ustedes dirán, quizás les está ocurriendo estas preguntas, estoy tratando de responder a las preguntas que se pueden estar saliendo, ¿no? Y ustedes dirán, ok, ya, Jesús vino al pueblo judío, pero después, ¿por qué no fue a todo el mundo? Bueno, Jesús como tal no fue a todo el mundo, pero ¿a quién envió a todo el mundo? A sus apóstoles, ¿verdad? En Mateo 28, Él les dice, vayan a todo el mundo, básicamente. Es así como se cumple la promesa, y muchas de las promesas que vamos a ver más adelante, que Dios había hecho, tanto al pueblo suyo, al pueblo con que había hecho una promesa, y también para con todas las personas. Entonces, como dice ahí, básicamente esos dos versículos, para terminar esta lámina es, por favor, aceptémonos los unos a los otros. Seamos amables los unos con nosotros, recibámonos los unos con nosotros. Recordemos que venimos de un contexto en el cual ya hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Del amor, del perdón, de que existen personas débiles y fuertes dentro de la iglesia. Entonces, luego de explicar todo eso, Pablo dice, por favor les pido que se acepten los unos a los otros, que se comprendan, que se reciban, que se respeten, que se cuiden. ¿Cómo? Como también Cristo lo hizo con ustedes. Y acá lo aclara. Pues les digo que Cristo, cuando se encarnó, Jesús cuando se encarnó, vino también a servir. Así como les pido que ustedes se sirvan mutuamente, Cristo también vino a servir y a un pueblo judío que además de todo, lo mató. Entonces, imagínense ustedes tal nivel, ¿no? Jesús vino a servir a un pueblo que Él sabía que lo iba a matar, porque como Dios, Él lo sabe todo. Él sabía que iba a pasar, Él sabía cuál era el final.
Y a pesar de todo ello, él fue siervo de ese pueblo. Ahora, ¿esto con qué fin? Con el fin de que, como les digo, se cumplan las promesas que Dios tenía con el pueblo judío. Dios había hecho un pacto con el pueblo judío. Y todo esto se hizo a fin de que Dios demuestre su fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios no miente, no puede mentir, es inherente a Él. Siguiente lámina, por favor. Entonces, el versículo 9 dice, y también, otra razón, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Eso está en Salmos 18:49. Le voy a pedir por favor a Benjamín que lo pueda leer. Riega. Es Salmos 18:49. Fuerte, por favor. Gracias, muchas gracias, Benji. Como estaba explicándoles en la anterior lámina, esto es para que para que se pueda demostrar la fidelidad de Dios. Dios no falla nunca. Y quizá muchos de nosotros, ya llevándolo al lado aplicativo, lo hemos visto en nuestras vidas. Muchas veces de repente hemos estado en situaciones difíciles y hemos pedido a Dios por algo en especial. Y si bien quizá no se ha dado en el momento exacto que lo hemos pedido, si lo pensamos bien, al final del día Dios nos termina escuchando, y si es algo que está acorde a su voluntad y que no está fuera de sus estatutos, Dios muchas veces nos otorga aquellas cosas que nosotros le pedimos y nos demuestra su fidelidad, o cuando sentimos de que Dios nos da sus promesas a través de su palabra, también Dios siempre es fiel y cumple con ellas. Ahí la palabra, quizás dos palabras que pueden sonar no muy conocidas, es la palabra que he resaltado en amarillo, que son gentiles y misericordia. Los gentiles, en este versículo y en los próximos que vienen, básicamente somos nosotros. El pueblo judío se trataba así, gentiles y no gentiles. Perdón, judíos y no judíos. Y los no judíos eran los gentiles. Los gentiles eran toda aquella persona que no era un judío y que por tanto no compartía con las tradiciones judías. Entiendo que aquí ninguno de nosotros somos judíos, todos somos peruanos, entonces nosotros pasamos a ser gentiles. Pasamos a ser ese grupo extra que los judíos no solían considerar, pero que en los planes de Dios ya veremos que sí estábamos. Otra palabra interesante y que detallé ahí es misericordia. ¿Por qué? Porque usualmente la palabra misericordia se traduce como compasión por aquel que sufre, ¿no? Tú ves a alguien sufrir, tienes misericordia por esa persona, te apiadas, por así decirlo, a esa persona y la ayudas. Sin embargo, esta palabrita, y en este versículo en especial, la palabra misericordia no significa exactamente eso, sino que significa lealtad y amor hacia un pacto. Es decir, ser leal a algo, serle fiel a algo. Entonces, básicamente lo que entendemos por este versículo es lo que dice que para que los gentiles glorifiquen a Dios por la fidelidad que Dios ha tenido con su pueblo. Es decir, que los pactos que tenía Dios con su pueblo y que se puede ver que se cumplen verdaderamente y que por ende se ve que Dios es fiel, en consecuencia de ello, los gentiles que no son el pueblo de Dios y que en teoría no conocen a Dios, por así decirlo, lo alaben a Dios por esas maravillas que ven de parte de Dios. Siguiente lámina, por favor. Acá son versículos del 10, una parte del 9, el 10, el 11 y el 12, da fuerza, digamos, a lo que se ha hablado en el versículo 7, 8 y 9. ¿Por qué? Porque cita textos del Antiguo Testamento en los cuales se habla de cómo es que los gentiles, todas las naciones, porque todas las naciones somos el pueblo gentil, por así decirlo, ya que no son el pueblo judío, empiezan a alabar a Dios en consecuencia de que nosotros vemos la fidelidad y la misericordia de Dios. Por ejemplo, en el versículo, y acá atentos porque les voy a decir para que me ayuden a leer, por favor, el versículo 10 dice, y otra vez dice, alegraos, gentiles, llevemos la otra palabra, alegraos todas las naciones, alegramos nosotros que somos gentiles, alegrémonos, ¿con el pueblo de quién? Con el pueblo de Dios. La referencia de eso está en Deuteronomio 32:42. Voy a pedirle por favor a Diana, por favor si lo puede leer.
3, 2, 4, 2. ¿Sí? Creo que un pequeño error por ahí, creo. Disculpen. Pero bueno, este versículo lo que nos dice es que debemos nosotros de alegrarnos juntamente con el pueblo de Dios, a pesar de ser gentiles, a pesar de no ser un pueblo que es el pueblo judío y el pueblo que en primera instancia tenía la promesa de parte de Dios. Alegrémonos juntamente con ellos por toda la misericordia y por toda la fidelidad que Dios tiene para con nosotros. El versículo 11 lo que dice y reafirma, porque dice, y otra vez dice, alabad al Señor todos los gentiles, alabad al Señor todas las naciones, todos nosotros alabemos a Dios y magnificadle todos los pueblos. Siguiente lámina, por favor. Luego, el versículo 12, y ya el penúltimo, finaliza otra vez diciendo, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Ahora, quizá este versículo puede ser un poquito difuso porque no sabemos quién es Isaí, por qué dice raíz de Isaí, si Isaí no es una planta, ¿por qué tiene raíz? Bueno, básicamente aquí lo que dice, y lo trato de detallar un poquito para los que quieran leerlo en la parte de abajo, es de que acá se va a cumplir una profecía que fue dada por Isaías, porque ahí lo dice. Y otra vez dice Isaías. ¿Quién es Isaías? Bueno, básicamente para no extendernos mucho, fue un profeta del Antiguo Testamento, que dijo esto, estará la raíz de Isaí. ¿Qué significa? De la descendencia de Isaí va a brotar alguien, va a brotar algo, va a nacer alguien. Y ese alguien va a ser alguien que se levante a regir a los gentiles. Regir, pongamos otra palabra, que se levante a gobernar, para ponerlo en simple. Los gentiles esperarán en él. Esta palabra esperar, de la última línea, es bastante interesante porque cuando nosotros vamos a aquellos textos que se aproximan lo más que se pueda a los originales, no dice como esperar en el sentido de que tú estás esperando a alguien y ya, si es que no llega, chao, me voy. No. Esta palabra esperar hace mucho énfasis al tema de una esperanza, pero una esperanza con una verdadera convicción. Es como cuando tú estás muy seguro de algo, digamos, haces un examen y tú te has pasado estudiando todas 2 semanas, digamos, para un examen final, y tú lo das el examen y justo las que venían fueron aquellas que tú sabías, y lo das tan bien que tú estás muy seguro de lo que vas a sacar un 20 o mínimo un 19. Algo así es esta palabrita, es bastante interesante, porque dice, los gentiles tendrán la esperanza, una esperanza con mucha convicción, una esperanza de lo cual ellos están muy seguros en él. Entonces, tratando de darle un poco más de forma, digamos, a este versículo, acá dice, estará la raíz de Isaí, o sea, de la raíz de Isaí, que fue el padre del rey David, de él va a brotar alguien, va a brotar, va a salir, va a nacer una persona que se va a levantar a gobernar a los gentiles. Es decir, se va a levantar y no solamente va a gobernar al pueblo judío, no solamente se va a centrar en el pueblo judío, sino que va a gobernar sobre absolutamente todas las naciones de la tierra. Sobre nosotros, sobre aquellos que viven en Estados Unidos, en Rusia, en China, sobre todas las personas va a gobernar. No solamente sobre los judíos, no va a abandonar al pueblo que está después de los judíos, no, sino que los va a acoger también. Y además de esto, además de que esta persona va a gobernar sobre todas las demás naciones, estas naciones van a depositar su esperanza, una esperanza con convicción en esta persona. Siguiente lámina, por favor. Acá el último versículo dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza y por el poder del Espíritu Santo. Entonces, antes de terminar, hagamos una especie de revisión de lo que nos quiere decir aquellos versículos que hacen referencia al Antiguo Testamento y ver cuál es su aplicación, porque como les comenté, esta sección del libro de Romanos es para tratar de aplicar lo más que podamos aquello que hemos aprendido de manera teórica a nuestras vidas. Dice, voy a leerlo en la versión NVI, que es un poco más sencilla y ya, digamos, hace esos cambios que nosotros hemos ido haciendo. Dice a partir del versículo 9, dice, agrádense los unos a nosotros, por favor,
acéptense los unos a los otros, respétense los unos a los otros, cuídense, ¿a fin de qué? ¿O por qué? Porque Dios también lo hizo a través de Jesús con su pueblo, ¿para qué? Para demostrar su fidelidad y su misericordia. Y para que las demás naciones, que somos testigos de ello, podamos ver y glorificar a Dios por su misericordia y por su fidelidad. Esto está escrito, como hemos ido detallando en varios versículos del Antiguo Testamento, que dicen: las naciones te alabarán y cantarán salmos a tu nombre. Otro versículo dice: alégrense todos los pueblos y todas las naciones. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y es fiel. En otra parte dice, como tercera expresión, digamos, que refuerza esto, dice: alaben al Señor todas las naciones, alaben al Señor todos los gentiles, todos que no necesariamente son judíos, también alaben al Señor. Cantadle alabanzas. Y otra vez más, o sea, ni siquiera son 3 veces, sino que los dice 4 veces para reforzar lo máximo que se pueda, dice: saldrá de la raíz de Isaí alguien, que es nuestro Señor Jesús, que va a gobernar no solamente al pueblo judío, no solamente ha venido al pueblo judío y va a gobernar con ellos y se va a centrar en el pueblo con el que tenía el pacto de Dios, no, sino que luego de ir al pueblo judío, luego de haber trabajado con ellos, luego de haber servido al pueblo judío, luego de haber ministrado al pueblo judío, va también a gobernar sobre todas las naciones. ¿Qué podemos sacar o aprender como una especie de paréntesis ahí? Que Dios, y como lo hemos enseñado muchas veces acá, y por eso también estamos aquí, y que quizá puede causar confusión a veces cuando leemos el Antiguo Testamento, Dios no solamente es un Dios centrado en el pueblo judío. Dios es un Dios que nos acepta a nosotros como gentiles o como pueblo que no es necesariamente judío. Esto también lo podemos extrapolar de la siguiente manera. El pueblo judío era, como bien les estoy diciendo, el pueblo que tenía, digamos así, la promesa y un pacto hecho con Dios de que ellos iban a ser su pueblo y que Dios iba a ser su Dios y que iban a estar en comunión. Entonces, si nosotros nos podemos pensar en una aplicación de una promesa o un pacto de un ente mortal como un pueblo con Dios, podríamos decir que son, digamos, pongámoslo así, como aquellas personas que tienen una relación bastante cercana con Dios. Los gentiles no tenían este pacto con el pueblo, con Dios, no eran parte del pueblo judío. Eso lo podemos extrapolar ahora de esta manera, como aquellas personas que no necesariamente han conocido a Dios desde jóvenes o desde niños, o que quizás recién se están acercando a Dios. ¿Cómo lo podemos traducir? Chicos, nosotros muchas veces pecamos o somos nuevos o estamos iniciando en este camino de aprender más de Dios, no solo de aprender, sino también de aplicar aquello que aprendemos de Él. Entonces, no pensemos de que Dios solamente está con aquellos que ya tienen un tiempo amplio o que están desde muy niños o de que tienen años en la iglesia, etcétera, de cosas y que no, yo soy nuevo, conmigo no está Dios, Dios está solamente con ellos. No. Y acá lo dice, Jesús no solamente vino al pueblo judío, Jesús vino para gobernar a todas las naciones. Si nosotros recién quizás estamos iniciando o recién nos estamos interesando, porque de repente podemos haber venido hace mucho tiempo, pero recién quizás estamos tratando de tomar interés por qué significa Dios en realidad en nuestras vidas, qué significa vivir una vida que agrade a Dios o qué es tratar de buscar una vida que agrade a Dios, qué significa vivir bajo sus estatutos, qué significa creer en Dios, qué significa tener fe. Y quizás se nos es un poco difícil y decimos, no, quizá Dios no está conmigo porque yo no soy nuevo, o porque yo no he vivido toda una vida anterior a esto, o porque quizá no, yo ya tengo 20, 30 años y toda mi secundaria fue terrible, o toda mi universidad fue terrible, etcétera de cosas. No. Dios también es Dios de ustedes. Si es que ustedes lo aceptan en sus corazones, si es que ustedes viven por fe, si es que ustedes siguen a Jesús. Dios no está solamente con aquellos que están, digamos, en un pedestal, digamos, o como aquellos que están súper arriba, por ponerlo así, y por poner una figura. Dios también está con todos aquellos que están iniciando, chicos, este camino. A pesar de que las cosas sean difíciles, a pesar de que podamos pensar que no, a pesar de que cuando leamos la Biblia no entendamos muchas cosas,
Dios también está con cada uno de nosotros. Ahora, ya para finalizar, está justamente lo que leí hace un momento, ¿no? El versículo 13, que tratando de usar otras palabras que no sean de esta versión específicamente, pero que como lo detallo abajo, dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. ¿Qué quiere decir? El versículo 12 decía algo bastante interesante, ¿no? Les hablaba sobre una palabrita que era esperar, pero que en realidad se traduce como una esperanza bastante, con mucha convicción que tenemos nosotros. Entonces, que nuestro Dios, aquel Dios que nos da esperanza, aquel Dios en el cual nosotros esperamos, en el cual nosotros confiamos, en el cual nosotros creemos verdaderamente y tratamos de no dudar, y digo tratamos porque muchas veces podemos caer, podemos fallar a nuestro Señor, pero la idea es seguir adelante y seguirlo buscando, que ese Dios en el cual nosotros confiamos y en el cual nosotros creemos, nos llene de alegría y de paz. ¿A fin de qué? De que sigamos también creyendo en Él. ¿Para qué? Para que nosotros podamos rebosar, para que nosotros podamos estar siempre llenos de esa misma esperanza y del poder del Espíritu Santo. Esto es básicamente lo que quiere decir estos 7 versículos. Como bien les comentaba, y haciendo otra vez el refuerzo, esta es una parte muy aplicada de este libro, que nos dice básicamente, en la iglesia no hay persona que sea igual a otra, no hay persona que piense igual a otra, siempre vamos a tener diferencias, siempre vamos a pensar distinto. ¿Por qué? Porque venimos de culturas distintas, realidades distintas, o a pesar de ser de un mismo barrio quizá, venimos simplemente de familias distintas que nos pueden criar de manera distinta. Entonces, ¿qué nos enseña Pablo? ¿Qué nos dice, considerando el contexto en el que él venía, y es una enseñanza que ha quedado muchos siglos después? ¿Saben qué? Ustedes que son miembros de la iglesia, acéptense unos a otros. Son distintos, sí, pero acéptense unos a otros. ¿Cómo? Es sencillo, Cristo lo hizo. Jesús vino a servir a personas que Él sabía que lo iban a matar, pero aún así Él sirvió a estas personas. ¿Y con qué fin lo hizo? Con el fin de que demuestre el mismo de que Dios es fiel y misericordioso. Dios es fiel, ¿por qué? Porque cumplió la promesa que Él tenía con el pueblo judío, de que Él les iba a enviar el Mesías, y efectivamente lo hizo, y estuvo con ellos. Ya que el pueblo judío no lo haya aceptado, quizá algunos sí, pero en la mayoría no, y hasta lo hayan matado, es otro tema, pero Dios cumple sus promesas. Entonces, como les digo, punto 1 aplicado, Pablo nos dice, en la iglesia somos distintos, acéptense los unos a los otros. Ahí creo que voy a pedirte luz la siguiente, ahí está, las aplicaciones. Aceptémonos los unos a los otros y crezcamos juntos. ¿Por qué puse o agregué el crezcamos? ¿Por qué? Porque conforme hemos ido estudiando las anteriores secciones, como la hermana Carla también lo decía, es cierto, en la iglesia hay personas débiles y personas fuertes, pero no nos quedemos solamente ahí. No nos quedemos como dos grupos separados, en la cual nos centramos, ya yo soy fuerte y pertenezco al grupo de los fuertes, tú eres débil, ve para allá. O igual los débiles. Yo soy débil, déjame mis cosas, tú eres fuerte, anda con tus cosas, chao, vaya. No. Sino que también la idea es que ambos grupos de personas, por decirlo así, puedan nutrirse y puedan crecer el uno al otro. Que el débil aprenda del fuerte y que el fuerte ejercite su paciencia, su comprensión y su amor con el débil. Otra aplicación es el hecho de que seamos serviciales para con nuestro prójimo. Es difícil, es bastante difícil ser servicial bajo ciertos aspectos. Muchas veces el pastor lo dice y muy apropiadamente, cuando nosotros estamos en el Espíritu, en el sentido de que estamos llenos de la búsqueda de Dios, de que estamos en una comunión constante y bastante cercana con nuestro Señor, es un poco más sencillo servir, pero aún así somos personas que están hechas de carne, que tienen un origen pecaminoso, y la carne siempre se va a resistir a servir. Y lo he visto muchas veces y me ha pasado muchas veces, porque quizá podemos estar empezando a servir muy bien, ¿no? Hay una actividad, algo, y te dicen, ya haz esto, por favor, y tú ya, bacán, lo haces. Luego te dicen, ahora haz lo otro, y ya, bacán, lo haces. Pero luego cuando ya empieza la vez número 3, 4, 5 que te dicen, haz esto, como que tú ya dices, ya, okay, ya serví, ¿no? Ya ponle una pausa a tanto requerimiento, yo ya di mi parte. No, o sea, una vez de servicio
va más allá de eso. Y como les digo, a pesar de que es muy complicado, porque somos personas de carne que velan por su propio interés, que velan por su propia comodidad, que quieren más bien que lo atiendan a uno y que lo sirvan a uno, debemos de buscar servirle a los demás como Cristo lo hizo, como Jesús lo hizo. Y nos lo dice el versículo 8 y 7. Cristo vino a servir aún a personas que Él sabía que le iban a matar. ¿Cuán difícil debió ser eso, de verdad? Otro principio, otra aplicación que podemos rescatar de esta sección de versículos es que practiquemos la fidelidad y misericordia. Dios nos ha demostrado que es fiel y que es misericordioso. ¿Por qué? Porque así como Él cumplió las promesas que tenía con el pueblo de Israel, además de ello, Él ha aplicado su misericordia y ha aceptado a un pueblo con el cual no tenía un pacto, pero que Él ya había considerado que somos nosotros. Dios es fiel y misericordioso con nosotros. Y viniendo aquí a la iglesia, mientras estaba en el mercado, me ponía a pensar justo en este punto, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido cosas a Dios, o digámoslo así, hemos orado por algo de manera específica y Dios nos los ha dado? Cosas que quizá pensábamos que podían ser muy difíciles. La salud de una persona, el alcanzar un objetivo académico, el alcanzar un objetivo laboral, tantas cosas. Y a pesar de que nosotros pensamos de que no se está dando, y que curiosamente, ya contándoles algo más personal, cada vez que yo oraba a Dios por algo en particular para que se pueda dar determinada situación o algo, está la clásica, ¿no? O sea, el día 1 tú estás las 24 horas pidiendo, estás comiendo y estás orando por esa situación, estás caminando y estás orando por esa situación, estás durmiendo y estás orando por esa situación. El día 2, el día 3, el día 4, quizá ya no tanto. El día 5, el día 6, ya quizás hasta te olvidas. El día 7 ya ni siquiera lo tienes en consideración. Pero justo en esa época en la cual uno ya no se acuerda de eso, ya no ejercita la oración, por así decirlo, o se olvida de esa situación tan importante por el cual uno le pedía a Dios, justo en esos días ves que se hace realidad aquello por lo cual estabas orando. Y Dios nos demuestra su fidelidad, Dios nos demuestra que Él nos escucha, pero que Él nos da las cosas a su debido tiempo, a su forma, y si quizá puede ser en la manera que nosotros lo hemos pedido, también puede ser en la manera en la cual Él lo determina. ¿Por qué? Porque es simple, chicos, o sea, a veces tratamos de darle mucha vuelta a esto, pero Dios es Dios. Dios sabe todo lo mejor que nosotros podíamos tener en nuestra vida, y a pesar de que nosotros querramos A, si para nosotros es mejor B, Dios en su voluntad, en su misericordia, va a permitir que nosotros tengamos B. Él es Dios. Como digo, a veces le damos mucha vuelta a situaciones como estas en definir tantas cosas, pero Dios es Dios, Él sabe todo, Él sabe lo mejor para nuestras vidas, Él es fiel con lo que nos promete, pero Él sabe cuándo, cómo y por qué darnos lo que nosotros le pedimos. Y finalmente otro punto de aplicación es lo que dice el versículo 13. Nosotros tenemos una esperanza. Nosotros esperamos por aquel que gobierna en todas las naciones, que gobernará para siempre, que es nuestro Señor Jesús. Ejercitemos esa esperanza. Muchas veces yo entiendo, y se los digo porque tengo en promedio la misma edad que ustedes, muchas veces es bastante complicado porque nos podemos desanimar muy rápido ante situaciones difíciles. Sucede una situación familiar, digamos, más objetivamente, peleas entre padres, o nos va mal en la universidad, a pesar de que nos hemos esforzado, porque si no te has esforzado y te va mal en la universidad es normal, ¿no? Pero si te esfuerzas, estudias y aparte te va mal, o algún profesor te agarra cólera, o en el trabajo alguien te agarra cólera a pesar de que estás dando tu 100%, y pasan situaciones muy complicadas, es muy fácil desanimarnos, es muy fácil querer tirar la toalla, es muy fácil decir o tratar de reclamarle, por usar esa palabra, a Dios de por qué está pasando esto. Y muchas veces eso, cuando no tomamos el camino adecuado, eso nos lleva a empezar a dudar de Dios, a empezar a dudar de qué tan fiel es nuestro Dios, de qué tan real es Dios, de si es que Dios verdaderamente va a cumplir las promesas que nos ha dado. Pero tratemos, chicos, de no caer en esas situaciones, tratemos de ejercitar la esperanza que nosotros tenemos en Dios. Cuando nosotros empezamos a creer
primero entender y luego creer verdaderamente lo que está escrito en la Biblia y cómo acaba todo, es como algo que ya está seguro. Y es algo muy difícil porque nadie sabe lo que va a pasar mañana, ¿no? Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana, pero sí sabemos en realidad cómo va a acabar todo lo que conocemos. Básicamente, el maligno va a ser derrotado, nuestro Señor va a salir victorioso y nosotros vamos a estar con Él. Es bastante simple en la medida en que nosotros empecemos a creer en ello. En la medida que nosotros empecemos a ejercitar la esperanza que tenemos en nuestro Dios, en que nosotros empecemos a creer, en que nosotros vivamos alegres porque conocemos cómo es que verdaderamente va a acabar todo esto, las cosas de verdad, chicos, y no quiero decir que yo lo haga al 100% porque para nada, pero las cosas se empiezan a ver distintas. ¿Por qué? Porque nuestra confianza en Dios crece verdaderamente, nuestra fe en Dios crece verdaderamente, nuestros temores se van y dejamos de fijarnos en cosas terrenales, sino que antes bien buscamos ser llenos de Dios, ser llenos de su Espíritu. ¿Y eso qué significa? Porque muchas veces decimos eso, ¿no? Llenémonos del Espíritu Santo, llenémonos de Dios, pero eso es básicamente conocer a Dios a través de su palabra, que es la principal fuente, y luego de conocer a Dios a través de su palabra, luego de tener todo el conocimiento, digamos, aquí en nuestra cabeza, es vivir esa palabra que nosotros hemos aprendido, que es algo muy difícil, porque quizás nosotros nos gusta leer, nos gusta aprender, pero luego el tema de vivir, el tema de aplicar lo que nosotros aprendemos, puede llegar a ser la parte más difícil, pero es quizá lo más importante, porque es donde nosotros aprendemos a aplicar todo aquello que nosotros hemos entendido de nuestro Dios, todo aquello que Él nos ha enseñado, todo aquello que Él demanda de nuestra parte. Entonces, bueno, chicos, eso sería todo, entiendo yo. Esta sección, como les digo, es una sección bastante aplicativa. Y he tratado de ser lo más conciso en poner estos 4 puntos a fin de que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Previo a esto, como les digo, hemos tenido mensajes bastante teóricos en los cuales se nos enseña sobre la fe, se nos enseña sobre la justificación, se nos enseña sobre las diferencias en la iglesia, se nos enseña sobre el contexto de Romanos. Pero el fin de toda esa teoría es que nosotros podamos, si bien es cierto, guardarla en nuestro corazón para luego poder aplicarlo a nuestro día a día. Y ese es el objetivo de esta sección que va desde el 12 hasta el 16, que más adelante también vamos a seguir tratando. Que apliquemos cosas objetivas a nuestras vidas. Como bien la hermana Carla lo mencionaba en la clase pasada, el punto de la clase pasada era, hay débiles y hay fuertes en la iglesia, es simple, pero ambos deben de nutrirse. El punto de esta noche, el mensaje con el cual Dios mediante espero puedan ustedes llevarse, son básicamente estos 4 puntos. Aceptémonos los unos a los otros, seamos serviciales con nuestros prójimos, con unos con nosotros, practiquemos la fidelidad y la misericordia y vivamos alegres. ¿Por qué? Porque nosotros creemos y tenemos una esperanza viva de que verdaderamente al final de todo, quien va a reinar es nuestro Dios. Amén. Voy a hacer una oración. Señor, te doy gracias, Padre, porque hasta aquí tú has sido bueno con todos nosotros. Te ruego, Padre, que lo que haya salido de mi boca no haya sido, Señor Dios, en absoluto algo que yo haya querido decir, sino que haya sido, Señor Dios, palabra tuya. No soy nada, Señor Dios, solamente soy un medio que tú has usado en esta noche, Padre, a fin de poder transmitir, Señor Dios, lo que está en tu palabra. El libro de Romanos es un libro maravilloso, muy hermoso, Señor Dios, y más aún porque nos enseña tanto la teoría como la práctica, Señor Dios. Y en esta noche tú nos das ejemplos claros y vivos, y a pesar de haber pasado tantos siglos, Señor Dios, y que las personas piensen y digan de que la Biblia es un libro desactualizado, porque fue escrito hace cientos de años o miles de años, nos sigues enseñando, Señor Dios, principios tan elementales, tan importantes y que por sobre todo sí siguen siendo aplicables, Señor Dios, a nuestro día a día, a nuestra realidad. Ayúdanos, Señor Dios, a como iglesia, a poder aceptarnos, a poder querernos, a poder amarnos los unos a nosotros. Si bien es cierto, podemos tener personas con las cuales tenemos mayor afinidad, Señor Dios, ayúdanos a ser abiertos y a ser receptivos con todos y cada uno de nosotros, Señor Dios.
porque la iglesia es el cuerpo tuyo. Ayúdanos también, Señor, a poder ser fieles, a poder aplicar y ejercitar la misericordia, Señor Dios. A poder, Señor Dios, ejercitar el servicio a nuestro prójimo, que muchas veces se puede ser tan complicado, Señor Dios. Pero ayúdanos, Señor Dios, te lo ruego. Y por sobre todo, Señor Dios, ayúdanos a verdaderamente creer en ti, a no dudar de ti, y a estar convencidos de que tenemos una esperanza, Señor Dios, y esa esperanza es de que al fin de todos los tiempos, Señor Dios, tú reinarás. El maligno será derrotado, Señor Dios, y nosotros estaremos contigo. Ese es nuestro objetivo, Señor Dios. Caminamos, corremos, Señor Dios, hacia ello. Ayúdanos, Señor Dios, a vivir como tú quieres que nosotros vivamos, aplicando estos principios que tú nos dejaste a través, Señor Dios, de tu Hijo Pablo. Te doy gracias, Señor Dios. Confío, Señor Dios, y yo también, los que estamos aquí, te alabamos, te damos gloria, Señor Dios, porque tú eres Dios de todo, Señor Dios, Dios creador de todo lo que conocemos, y tú te mereces toda la alabanza, toda la gloria, tú te mereces nuestras vidas, Señor Dios. Te doy gracias, Padre. Amén.